Gracias, muchas gracias por regresar, por estar con nosotros en Código 7. Nos estamos congelando. Déjenme platicarles que, bueno, independientemente de que es una noche fresca, una noche a gusto, cómoda, realmente para poder realizar las actividades que usted tenga planeadas. Pero en los estudios de televisión, pues se acostumbra por los equipos tener el aire acondicionado a todo lo que da. Y vaya que se torna frío para la producción y para nuestros invitados. Vamos a entrar en materia rápidamente. Le platicaba antes de ir a la pausa sobre el tema que nos compete y del cual analizaremos en este momento a través de algunas entregas de nuestros compañeros periodistas, la participación de nuestra invitada y la opinión y también los cuestionamientos de nuestros compañeros de Paulina, de Luis y de José Luis Juárez. Vamos con este contexto, precisamente es una entrega de Noticieros Canal 7. Sufren violencia. El 64% de los casos ejercen el maltrato. Los culpables son las parejas, esposos, novios, exnovios. Según investigaciones efectuadas sobre este tema, San Luis Potosí ocupa el 4º lugar nacional en violencia contra las mujeres. Lo más penoso es que el hogar sigue representando una fuente de dolor, miedo y humillación para las mujeres. El primer estado en agresión a las mujeres es Aguascalientes, enseguida Guanajuato, luego Coahuila con el 62.2% de las mujeres violentadas. Diputados del Congreso del Estado dijeron que este problema va en aumento y debe detenerse a como dé lugar. La legisladora del PRI, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, dijo que la autoridad ha fallado en las medidas de prevención y castigo a los hombres violentos, pero también ha fallado a la sociedad. Donde nos hemos mantenido de una manera constante, digamos, entre los primeros 10 números. Esto ha sido una falla, sí, evidentemente de la autoridad, pero también de toda la sociedad, pues, ¿qué está pasando? Que perdimos este respeto a la vida de las mujeres. Me parece que se tiene que reforzar sobre todo las campañas de concientización. El diputado del Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobearcos, pidió que las mujeres se pongan de pie y defiendan sus derechos. Pues yo creo definitivamente que las mujeres, su participación es determinante para salir a la calle y exigir reformas legales que verdaderamente las protejan. Hoy la violencia criminal no es solamente en contra de los varones, el incremento de los feminicidios es brutal y lamentablemente la eficiencia muchas veces de las investigaciones redunda en impunidad para los criminales. La diputada Laura Patricia Silva Celis dijo que las mujeres de los sectores más vulnerables de la sociedad son las más afectadas con el maltrato. Creo que las mujeres más violentadas son las que provienen de sectores sociales más vulnerables. Por las mismas condiciones materiales de la vida de estas mujeres, son las que más sufren violencia. Las mujeres que son indígenas, las mujeres, las obreras, el proletariado, las mujeres pobres, las mujeres que tienen un problema de pobreza en su vida. Los hombres también opinaron. El diputado de Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, explicó que existe una lucha desigual en la sociedad, ya que las mujeres son iguales ante la ley, pero diferentes en la realidad. Históricamente se ha sobajado a la mujer, se le ha golpeado, se le ha considerado menos. Entonces la mujer tiene que seguir luchando, no porque la Constitución diga que son iguales ante la ley, no, tienen que seguir luchando para que sean iguales ante la vida. Entonces hay diferencias esenciales entre el hombre y la mujer. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Ahí está la opinión de los legisladores de la 62ª en San Luis Potosí. Vaya contrastes precisamente de ideas, contrastes de opiniones y que seguramente también van a contrastar en esta noche. Quiero empezar con la participación de mi compañera Paulina Rodríguez, quien también durante su trabajo profesional ha marcado un gran interés por este tema. Yo te considero como una luchadora social, Paulina, y de género en un gran sentido, en el sentido periodístico, porque así lo has demostrado y creo que faltaría, ya lo hemos platicado, faltaría mucho para llegar a donde quisiéramos en cuestión de equidad, en cuestión de igualdad. Y de cara al próximo día 25
de noviembre. Bueno, pues aprovechamos la participación, la presencia de nuestra invitada precisamente para tus cuestionamientos. Muchísimas gracias, Miguel. Y bien, sí, ahorita, por ejemplo, escuchábamos un poco de los datos que nos hace llegar José Luis Juárez Díaz. Y bueno, ahí se habla más o menos de cómo estamos en las entidades. Yo, bueno, había estado revisando, parecía como que el sitio más peligroso era Veracruz y le seguía Estado de México, y que se decía ese es el peor lugar en el cual una mujer puede desarrollar su vida. Es que como en los primeros lugares se manifestaba un poquito de Aguascalientes, pero no lo digo en el plan de corregir, sino nada más. Quisiera saber cómo estamos también en San Luis Potosí, vaya, también desde la óptica. Sabemos que tienen temas muy interesantes en Rise Up, pero no todo queda ahí, sino a qué tipo de violencia o en qué estamos sobresaliendo desgraciadamente en San Luis Potosí. Bueno, pues condecorados como el 4º lugar a nivel nacional, como el cuarto estado del país que más ejerce violencia en contra de las mujeres. Este clip que pasaban ahora con los diputados y las diputadas me alarma un poco porque puedo observar, por ejemplo, al diputado Gobea diciendo, sí, claro, es que las mujeres sigan saliendo a la calle para exigir que las leyes se cumplan y que haya un marco de derecho, más o menos algo así dijo, ¿no? Hay un marco de derecho que las proteja y él es el diputado. Es decir, habría que medir… da las garantías. Sí, habría que medir, porque no tengo el dato, a lo mejor aquí José Luis nos puede ayudar, cuántas iniciativas de ley ha presentado, o de reforma de ley, ha presentado a lo largo de este tiempo que tiene en la legislatura, que precisamente tengan que ver con la protección de derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, etc. Y luego estaba otra diputada que de pronto dice, bueno, es que las mujeres que mayor violencia viven son aquellas que están en zona marginada. Diputada, por favor, le invitamos a tomar un curso de sensibilización, es urgente. Porque eso no es así, es decir, la violencia es estructural, tenemos una deuda histórica con las mujeres del Estado, del Estado y del país, ¿no? Y del continente, en el ejercicio de violencia, y entonces de pronto es que pensamos precisamente esto, que la violencia contra las mujeres se ejerce en los sectores de mayor marginación, pero no solo no es cierto, sino que además preocupa que quien hace una declaración sea precisamente una legisladora, porque entonces tendrían ellos y ellas que tener los datos que les permitan precisamente generar las leyes que luego nos dan el acceso o les dan el acceso para crear las políticas públicas. No es cierto. Las violencias, ¿no? La violencia física, la psicológica, económica, etcétera, no está circunscrita a los espacios de alta marginación social, no es cierto. Hay violencia que no se ve porque es muy sutil, como la violencia económica, por ejemplo, claro, que está en estratos socioeconómicos altos, ¿no? Y de pronto es que la violencia física, por ejemplo, que es la que, digamos, más visible, porque es aquella que deja marcas sobre nuestro cuerpo, sí, digamos, podría ser mucho más visible en los sectores de alta marginación, lo que no significa que no ocurran en niveles altos, solo que se esconden, porque se puede, ¿no? Sí. Y es luego difícil, por ejemplo, encontrar en la fiscalía, sin que mis palabras impliquen una generalidad, porque no es en todos los casos, pero es difícil encontrar, por ejemplo, en la fiscalía alguna carpeta de investigación integrada por una mujer víctima de violencia física en un nivel socioeconómico alto. Entonces parecería como si la violencia solo existiera en ciertos estratos, pero preocupa escucharlo de legisladores y legisladoras. Entonces, luego tenemos al diputado Óscar Vera hablando de de igualdad formal, ¿no? Cuando sabemos que la igualdad no nada más es la igualdad formal, es la material, es la sustantiva. Y entonces justo hacia donde queremos caminar es hacia el logro de la igualdad sustantiva, porque entonces es aquella que efectivamente nos permite dejar de ser nominativamente iguales a los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero que sí nos genera el acceso, la igualdad sustantiva sí nos genera el acceso real
¿no? Lo que el diputado llamaba como la vida real, ¿no? Sí, el acceso a nuestros derechos de manera real, es decir, hacia allá queremos ahora caminar, ¿no? Porque entonces podemos como tener el cliché de la igualdad y de la equidad como de manera, digamos, indistinta, que no es lo mismo, pero pues justo es que a ellos y a ellas es a quienes hay que precisamente exigirles que generen las leyes que protejan a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Es urgente que, de hecho, ya aprueben las que tienen ahí en el tintero. Y vaya que hay bastantes. Y vaya que hay bastantes, porque precisamente es que de ellas, de los marcos jurídicos que ellos generan, podemos nosotros entonces, junto con el Estado, poder entonces empezar a hablar de políticas públicas que son urgentes. Entonces, cuando Paulina pregunta ¿cómo está San Luis en el ejercicio de las violencias? Pues estamos con un nivel 4 de 32 estados de ejercicio de violencia y cada vez peor porque los feminicidios son innegables y porque entonces tenemos estas cifras estratosféricas de mujeres que son asesinadas con una gran impunidad, pero precisamente sin políticas públicas claras que nos dejen saber cómo vamos a ir al combate de esta parte. Pero no había una medición, o sea, me refiero al tipo de, por ejemplo, de violencia que más se ejerce en San Luis Potosí, y especialmente cuando luego nos topamos con autoridades que como que no saben intervenir cuando la violencia es intramuros, ¿no? Cuando es en una casa, y que se habla ya que el 64% de los asuntos son severos o muy severos cuando viene de parte del esposo, expareja, la misma pareja. Sí, bueno, es que hay, más que una medición, es que hay protocolos. Hay protocolos de actuación de frente a cada tipo de violencia, ¿no? Y tendrían, el tema es que las autoridades, no solo en la fiscalía, que son como quienes investigan los delitos, etcétera, sino que las autoridades de manera transversal tendrían que saber cómo aplicar los protocolos. Es decir, hoy que con el sistema de justicia penal, sistema de justicia penal. Es que decirle nuevo ya hasta me da como cosa. Cierto. Digo, porque desde 2006, ¿no? Ya lleva más de 5 años. No, pero muchos más. El sistema acusatorio, por ejemplo, que le permite ahora a las policías ser como esta autoridad de primer contacto, las policías tendrían que estar sabiendo cómo aplicar los protocolos de cuando una mujer marca el 911, por principio que le contesten, y luego ya que le contesten, saber qué hacer frente a una situación de violencia, de cada tipo de violencia. Si me explico, tendrían que conocer los protocolos de intervención. Y tengo que decir que también es cierto que hay agentes policiales sumamente comprometidos en el Estado, porque no soy de las que van a hablar mal de los cuerpos policiales, porque me parece que este país, sobre todo, es que tiene una deuda con las policías, hablo de las policías como corporaciones, para dignificarlas y entonces que el trato digno también genere mecanismos para que actúen de la mejor manera. Pero he compartido en espacios académicos, espacios de estudio, con colegas policías, que de pronto es que al momento de expresar como justo estas ideas, entonces de pronto dicen, pues es que yo no tenía ni idea de que existía un protocolo, y es el policía que está generando primer contacto con una víctima. Entonces, más allá de las mediciones de las violencias, porque son, digamos, luego de pronto hay épocas del año, ya sabemos, donde repunta, por ejemplo, la violencia física, pero la violencia psicológica es más o menos permanente, etcétera. Pues es que tendríamos que ir atendiendo a los protocolos que están para la atención específica de las violencias en el Estado. Vamos a dejar por el momento el tema aquí, tenemos que ir a una pausa. Es el tema de la violencia hacia la mujer, que mucha gente lo podría catalogar o lo podría considerar como una moda, y esto también es realmente preocupante. Y escuchamos los conceptos de los legisladores, de nuestros representantes, que quisieran aparentemente con el discurso quedar bien, pero salen mucho de la realidad o difieren mucho de lo que se necesita para poder crear espacios, crear políticas, como lo dice Fabiola, políticas públicas, crear iniciativas y crear leyes en beneficio y en la protección de las mujeres. Vamos a una pausa y regreso con el comentario de mi compañero Luis de Regil.